Nos reunimos en la Yeshiva Keter Torah, sucursal Tecamachalco, dirigida por el Jajam Shaul Kredi, para hacer un pequeño resumen de la derashá que se dio en Shabbat Agadol en el Kolel Maor Abraham, y se va a grabar para Tutora TV. En el Shulchan Aruch, en Alajot Pesach, al principio, en el Siman Tav Chavtet, dice el Shulchan Aruch: Shoalim bi Alajot Pesach kodem la Pesach 30 yom. Se empiezan a estudiar las Alajot de Pesach antes de Pesach 30 días. En los demás regalim hay una discusión entre los Rishonim si existe el din de 30 yom en los demás Hagim, Shavuot y Sukkot. Pero en Pesach es una alajá que todos están de acuerdo que existe el din de estudiar las alajot de Pesach 30 días antes, por la cantidad de alajot que existe en Likrat Haga Pesach y lo complicado que es prepararse para la fiesta de Pesach. Por lo tanto, hay una alajá de estudiar las alajot 30 días antes. El Mishnah Berurah sobre este Saif dice: Shloshim Yom Umathilim Yom Apurim Atzmo. Se empieza a partir del día de Purim a estudiar las alajot de Pesach. Ve'achshav, y actualmente, Noaglim Lidrosh Beshabbat Agadol. Acostumbran en todos los Bate Knesiyot y Bate Midrashot a hacer una derashá que el Jajam, el Rav del lugar, imparte a todos los que asisten en Shabbat Agadol y también Ube Shabbat Shuva, el Shabbat antes de Yom Kippurim. Ve'aikar, y la parte principal es Lehorot La'am Darkei Hashem, de enseñarle al pueblo las alajot, Lelameda Maaseh Asher Yasun, lo que tiene que hacer cada uno. De Ainu, Dine Agalá, las alajot de cómo hacer Agalat Kelim, Ubior Hametz, Beafiyat Matzah, cómo hornear las matzot, Veshear Alajot Pesach. Quiere decir que la principal finalidad de la derashá es para que la gente sepa las alajot, que sepa cómo tiene que comportarse, cómo hacer Agalat Kelim, cómo hacer Biur Hametz. Vejem be Shabbat Shuva, el Shabbat antes de Yom Kippurim, Lidrosh Lifnem, para enseñar a la gente las alajot de Yom Kippurim, Behaga Sukkot. Levad Mashedoresh Minyana Teshuvah. Y aparte hablar del tema de la Teshuvah, que es muy importante en los Aser y de Teshuvah. Quiere decir que esta alajá de Shloshim Yom, como no todos la cumplimos y no todos empezamos a estudiar las alajot 30 días antes de Pesach, los Jajamim como que encontraron una forma de cómo suplirlo. Si tú no puedes estudiar o tú no estudias las alajot de Pesach 30 días antes, vas al Betakneset en el Shabbat Agadol y el Jajam te va a la derashá de todas las alajot. Ese es el mejor original de por qué se hace la derashá de Shabbat Agadol y la derashá de Shabbat Shuva. Enseñar a Maaseh Asher Yasun, lo que cada uno tenemos que hacer. Los Aharonim no escribieron así. En el Shulchan Aruch HaRav dice: Ubedorot alalu, en las generaciones actuales, Shena Jajam Shonele Talmidav Alajot, que el Jajam no le enseña las alajot a sus alumnos, sino durante los 30 días antes de Pesach todos continúan con su estudio. El que está estudiando una Gemara continúa con la Gemara que estudia, el que estudia el Humash continúa estudiando, y dice: ¿cuál es el motivo? Lefisha kol katuv sefer, porque todo está escrito en los libros. Si nos remontamos a un poco más de 500 años antes de que Gutenberg inventara la imprenta, un libro era algo que tenía una familia, uno en una ciudad. Entonces necesitaban que el Jajam les enseñara las alajot a todos, porque no había libros para estudiar. Pero como la kol katuv sefer, mitzvah kol echad ve'echad sheilmod alajot haregel, es la mitzvah que cada uno se preocupe por estudiar las alajot de la fiesta, kodem haregel, antes de la fiesta, achebaki baem, hasta que las conozca, v'yeda maaseh asher yaseh, y sepa lo que hacer.
Quiere decir que ahora ya no le corresponde al Hajam del Bet Knesset enseñarle a todo el público la Salahot, sino cada uno tiene la facilidad, se dirige al librero, se siente en una clase y pueden estudiar. Entonces ahora, ¿de qué es la derashá? Continúa y dice el Shulchan Aruch HaRab, Ve'achshav eno agim lidrosh alachot behag atzmo. Ahora no noagim de dar la derashá de la Salahot, le ficha kol katuv sefer, porque todos tienen los libros. El adorshim be'agadá, sino hablan alachot de musar, agadot, Minyanosh el yom, del tema de la fiesta, que Moshe Yidber Besiman Tav Kuf Haftet. Hay un inyan de estudiar la Sagadot, el musar de la fiesta. Shlomo Amelech dijo al principio de su libro Mishle, Mishle Shlomo ben David Melech Israel, la Dat Chochma u Musar. Dice Shlomo Amelech. Yo les voy a enseñar a ustedes Chochma, la sabiduría, y el musar. En todas las alajot de la Torah hay esas dos partes. Hay la parte de la Jochma, saber los dinim, así se toman los kosot, así se come el kazait, así nos come el kazait, pero existe la parte del musar, la dat Jochma o musar. Musar es la agadá, la parte primí espiritual, así como dice en el Sefer Jobata Levavot, que existen dos tipos de mitzvot. Jobata Evarim, las mitzvot que son de los miembros, tomo el lulav, me pongo el tefilín, pongo una mezuzá en mi casa. Y hay mitzvot que se llaman Jobata Levavot, la obligación del corazón, la machshavá, el pensamiento, la kavaná. En la mitzvah del Sipur de Yetziat Mitzrayim, que es la mitzvah central de la noche del Seder de Pesa, que el padre le tiene que contar a sus hijos. Veigatá le binja bayomaú lemor. Ulman tesaper beosne binja o ben binja. Le contarás a tu hijo y a tu nieto. Existe la mitzvah de que voy a contar, pero existe la parte interior, la parte ruhaní, la parte espiritual que la persona tiene que aprender cómo transmitir para que le llegue a los corazones de los otros. Como vamos a explicar en esta corta sijá, la parte que es interna, cómo se tienen que transmitir estos valores tan importantes. Esa es la parte de la Agadá. Hay un sidur que se llama el sidur del Yavetz. Él va en el mismo camino como explica el Shulchan Aruch HaRab, que actualmente las alajot, cada uno tiene que preocuparse por estudiarlas, porque Akol Katuv Sefer, todo está escrito en los libros. Y eso lo puedes aprender tú solito, o tomas un moré particular, te enseña las alajot de Pesa, las estudias en el Benishai, las estudias en el Kitzur Shulchan Aruch, en cualquier libro. Dice el Yavetz, actualmente Hayab Adoresh tiene obligación el Hajam que hace la derashá, leojía, de dar el musar, de reprender al público, leazir gam al biur seora masima mekulkalim. Existe la levadura física que es el hametz, pero existe la levadura espiritual, el seor, la levadura de los hechos malos que nosotros tenemos. Estamos acostumbrados a hacer algo y se convirtió, como dicen los hajamim, hergel naase teva. La costumbre se hace una naturaleza. Y hay masim mekulkalim, hay actos que no son correctos. Umahmetzet adeota meshubashot. Y aquellas ideologías no correctas, que son hametz. Y nefihat amidot aseruhot. Y aquellas midot, sí, defectos o virtudes que nosotros tenemos, que no son tan correctas. Dice el Yavetz, el hajam que da la derashá, no va a hablar del hametz físico que tú ya sabes que no puedes tener en tu casa en Pesa. Yo ya sé que el pan que tengo lo tengo que quemar. No puedo dejar la pasta en la casa, ni puedo dejar las cervezas ni el whisky. Eso lo sabemos. Pero hay algo un poco más difícil, que son los maasim, los hechos, las deot, los pensamientos y las midot, los defectos o las virtudes. Y el hajam tiene que hablar de los maasim mekulkalim, de las deot ameshubashot y de las midot seruhot que tenemos. Hago una pregunta. Akol Katuv Sefer.
Todo está escrito en los libros. También eso se puede estudiar. Puedes estudiar Jovat Alevavot, Mesilat Yesharim, Orhot Tzadikim, cientos de libros de Musar. ¿Por qué sobre esto no se dijo todo está escrito en los libros y que cada uno se lo arregle? Kanir'e, que aquí dice el Shulchan Aruch Harab y el Yavetz, que las alajot que son Jovat Evarim, obligación de los miembros, cómo hacer la Bediká que voy a buscar con la vela, cómo decir Kal Hamirá, cómo digo el Kiddush, si digo Mashiach Ruach o digo Morida tal, eso Akol Katuba Sefer. Eso lo puedes estudiar tú solito. Pero cuando ya son las cosas muy interiores, las cosas primiyim, las cosas que dependen del pensamiento, las cosas que se llaman Jovat Alevavot, esas tú solito o yo solito no podemos solos. Como dice Rav Hutner Zichrono Libraja, el musar es necesario que uno lo escuche de otro y también que lo lea él solo. Porque hay cosas que yo las tengo que leer solo porque otro no me las puede decir y tengo que buscar en los sefarim. Pero hay cosas que el hombre tiene una coraza para escucharlas. Si me van a hablar a mí de la midá de la gavá, por favor que no me hablen de eso porque yo en eso no entiendo nada. Hay cosas que nosotros no queremos estudiar y necesitamos que otro nos las diga, porque a veces el hombre es ciego en algunas cosas y es necesario el bikoret, la crítica que venga por parte de afuera. Por lo tanto, en las halajot que son masiyot de acciones, sobre eso está escrito Akol Katuba Sefer, todo está escrito en los libros, puedes estudiar tú solito. Lees un libro en hebreo, un libro en español que tenga las halajot y aprendes cómo se hace Bedikat Hametz, marcas a Maor Alajá y te dicen cómo tienes que hacer Agalat Kelim y cómo tienes que decir la tefilá. Pero las cosas de la Dat Musar, la Dat Jochma, lo puedes aprender en Akol Katuba Sefer. Pero la parte que es más primi, más de Jovat Alevavot, esa parte se necesita escucharla de alguien que nos venga a decir. Dice que el Gaón de Vilna, uno de los más grandes hajamim que hubieron en los últimos años, él traía al Magid Midubna para que le diera musar. El Gaón de Vilna conocía todos los sefarim que existían, sabía toda la torácula, pero él traía al Magid Midubna para que le diera alguna sejá de musar en algo que sentía él que le hacía falta mejorar. Con más razón nosotros. Por lo tanto, la parte principal actualmente de las derashot, que Akol Katuba Sefer, no es en las halajot. Afilo que el Mishnah Berurá escribe que lo principal es enseñar Dinei Galá, Libún. Como nosotros sabemos que en la ciudad de Bagdad, donde vivía el Ben Ish Hai, en el Shabbat Agadol cerraban todos los Bate Knesiyot y todos se reunían en el Bet Knesset principal y él daba una drashá de 6 horas. 6 horas él hablaba y decía todas las halajot de Pesach, porque tal vez en esa época los libros no eran tan comunes, entonces era importante que la Jajam diera las halajot. Pero ahora con un tzibur que Baruch Hashem son Bnei Torah y estudian las halajot y preguntan y saben, la parte principal es en la Jovat Alevavot, de explicar un poco mejor la importancia de la parte primí que tiene la fiesta de Pesach. Ese es el motivo principal de esta derashá que vamos a dar esta noche, de hablar de los puntos principales de la mahshabá, del pensamiento, de la identidad judía que cada uno de nosotros tiene que tener, que es lo que representa Hag Matzot, Hag Pesach. Si pudiéramos decir cuál es la fiesta que nos da a nosotros esa identidad judía, es Hag Matzot,
es la que representa Yetziat Mitzrayim, la formación del pueblo de Israel. El Maharal Miprag pregunta, ¿por qué no se entregó la Torá a los Avot HaKedoshim? Los Avot HaKedoshim son los más grandes, Abraham, Yitzhak y Jacob. ¿Por qué la Torá se entregó hasta la época de Moshe Rabbenu, la séptima generación? Contesta el Maharal Miprag, porque la Torá no se entregó, la Yehidim, a personas individuales. La Torá se entregó a Klal Israel, al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se convirtió en pueblo este Shabbat. En Shabbat Agadol es cuando Am Yisrael se convirtió en pueblo. En la época de Yetziat Mitzrayim, 4 días antes de la salida, el 10 de Nisan, que Am Yisrael compraron ese borrego para hacerlo corbán, nos convertimos en el pueblo que iba a recibir la Torá. Am Yisrael se convierte en el pueblo Am Anibhar, Asher Baharbanu Mikol Amim Benatan Lanu et Torato. En el Sefer Derech Hashem, que escribe el Ramjal, el Baal Mesilat Yesharim, explica qué es lo que sucedió al pueblo de Israel en Yetziat Mitzrayim, y para eso voy a hacer un pequeño prólogo. En el Sefer HaKuzari dice que cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo, hizo 4 reinos. Cuando yo estaba en la escuela, a mí me enseñaron que hay 3 reinos: el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, y hay un animal que se llama el hombre. El Kuzari discute, él dice Hashem creó 4 reinos: el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el hombre. Porque el hombre no es un animal. El hombre tiene Neshama, todos los seres humanos del mundo, y cualquiera tiene la oportunidad de apegarse a Boreolam. Tiene la vejidad. Tiene algo que los animales no tienen, que se llama libre albedrío. Y por lo tanto, según el Kuzari, es un 4º reino. Dice el Ramjal, Hine, Beyetziat Mitzrayim, Nibreru Israel benivdelu mikol amim. Am Israel se separó de todos los pueblos. Liot mitalim bemadregatam, mi madregata nushiyut ahumriyut. Y se elevaron en una categoría tan grande, Beliot reuim leitater batarota kedusha, que ahora ya fueron ellos propicios para recibir todas las categorías de la Kedusha. Una persona que es de Bnei Noach cumple 7 mitzvot. Yo le digo a una persona de Bnei Noach, ¿cuál es la diferencia entre tú y un animal? Grandísima. Yo tengo la oportunidad de hacerle tefilá a Boreolam y apegarme a él. Y también una persona de Umot HaOlam, dice el Rambam, si cumple las 7 mitzvot de Noach, porque la Torah ordenó, tiene Helek Leolam Abba. Entonces le digo a una persona de Umot HaOlam, por favor, no te puedes casar con una yegua, porque la yegua es Hayebet en 0 mitzvot y tú en 7. Hay un par, una diferencia tan grande, entiendes que tú eres diferente. Tú no eres un animal con inteligencia, eres el Mina Anushi. En la época de Yetziat Mitzrayim, Am Israel, dice el Ramjal, se elevó leitater batarota kedusha, para subir a una madregá, y Mimela Hashem le entrega al pueblo de Israel 613 mitzvot. Yehudí, tú no puedes leitbolel. Así como tú entiendes que de 7 a 0 hay una diferencia, hay otra diferencia de 613 a 7. El Yehudí que me viene, eso es Minanushi. El Kuzari dice que en Yetziat Mitzrayim fue creado el 5º min, el 5º reino que se llama Am Israel. ¿Y cuándo fue eso? Hoy. Dice el Ramjal en la Perashá de Mishhuk Hulachem, donde se habla de la compra del Korban Pesach. Hashem le dice al Moshe Rabbenu que le diga al pueblo de Israel, tienen que comprar ustedes un borrego, lo van a amarrar junto a la pata de su cama, lo compran en Shabbat el día 10 de Nisan, y el jueves, el miércoles 14 de Nisan, le van a hacer shehitá y van a salpicar
a la Mashkov y al Shtea Mezuzot, en el marco, en los marcos y en el dintel de la casa. Y se lo van a comer en la noche. Y al otro día van a salir de Mitzrayim. Pero Mishhu K'hu Lachem. Los Jajamim hicieron la derashá Mishhu. Mishhu, que es apártense me abodá zara. Mishhu yedechem me abodá zara. O K'hu Lachem tzon shel mitzvah. Sepárense de la abodá zara y compren un corbán. Van a degollar, porque el corbán que iban a degollar los Yehudim el día 14 era la abodá zara de los mitzrim. Y por lo tanto fue una mitzvah muy grande de Mesirut Nefesh, como todos ustedes conocen. Y esa mitzvah fue el preparativo. Dice el Ramjal, en ese momento Am Israel se separó de los Umot HaOlam, Mishhu yedechem me abodá zara, ukhu tzon. Se empezaron a preparar para la salida de Mitzrayim. Y continúa y dice el Ramjal, Veomnam, necesitó el pueblo de Israel que su cuerpo esté raúl, propicio para recibir la luz divina, que se alimenten durante 7 días de pura matzá, que es la comida de Yetzer Hatov, porque la matzá que no fermenta representa al instinto bueno, al Yetzer Hatov, y el Hametz representa al Yetzer Hara. Por lo tanto, tienen que alimentarse 7 días solo de matzá, Bibejinat Yetzer Hatov levad, bli Yetzer Hara klal, sin Yetzer Hara por completo. Y por causa de que ustedes se van a alimentar de eso, va a quedar la toladá, tová, lejol hashaná para todo el año, liotam kol hashaná muhanim la kedusha, para que todo el año puedan recibir la kedusha. Durante todo el año, una persona tiene que lidiar con el Yetzer Hatov y el Yetzer Hara. Dice el pasuk, Ve'avta et Hashem elokeja bechol levaveja ubechol nafsheja ubechol meodeja. Amarás a Dios, sí, bechol meodeja. Dice la Gemara en Berajot, con el Yetzer Hatov y el Yetzer Hara. El hombre tiene que aprender de usar sus virtudes y sus defectos para servir a Borei Olam. Pero para eso se necesita que haya una semana al año que se llama Pesa. Y en la época de Yetziat Mitzrayim, el día 10, que es Beazor Lajodes, que fue el Shabbat antes de Yetziat Mitzrayim, que es el Shabbat que se llama Shabbat Agadol, los Yehudim fueron y compraron el borrego para hacer el Korban Pesa. Y los Mitzrim no pudieron detenerlos. Ese acto que hicieron Am Israel, Mishhu yedechem me abodá zara, se apartaron de la abodá zara para prepararse para la salida de Mitzrayim. La forma que una persona tiene que hacer abodat Hashem es sur merá va'aseto, apártate del mal y haz el bien. Primero Am Israel en Shabbat Agadol empezaron el camino de convertirse en Asher Baharbanu Mikol Amim. ¿Cuál fue el sur merá, apartarse del mal? Mishhu yedechem me abodá zara. Pero ahora tienen que prepararse para el asetov. Hashem les ordena 7 días de comer matzot. Y ustedes miren, en esa perashá de Ajodes Hazel Lachem Rosh Chodashim está el pasuk de Shivat Yamim Tochal Matzot. Y ustedes saben que la mitzvah de comer matzá nada más es la primera noche, o fuera de ser las 2, Berev Tochelu Matzot. Pero hay un inyan de los 7 días no comer hametz, y Shivat Yamim Tochal Matzot, como dice el Ramjal, que cuando comemos esa comida que tiene mi Bejinat Yetzer Hatov, nos prepara para que todo el año podamos lekabel el or, la luz espiritual. Vuelvo a repetir el lashon del Ramjal. Veomnam, oditzerhu necesitó Israel, eshie gufa muhan, que su cuerpo esté preparado, un mesuman leora raúl, para recibir esa luz. Sheyazonu, que se alimenten, Shivat Yamim ele, beshana mina matzah, de pura matzah. Sheim mazon bebechinat Yetzer Hatov levad, bli sin Yetzer Hara klal. Ubiotam nizonim bazei Yamim eli, cuando se van a alimentar los 7 días, nisheret atolada, atová lechol hashana, queda ese arreglo para todo el año. Liotam kol hashana, muhanim la kedusha. Eso pasó hace un poco más de 3,300 años. ¿Cómo fue el proceso? Primero Shabbat Agadol, el día 10 del mes,
Y después la Shejitá del Korban Pesach el 14, en la noche el Seder el 15, salen de Yetziat Mitzrayim y 7 días se alimentan ¿de qué? De la matzá. Dice el Ramjal, no creas que eso es algo en la historia, es algo que sucede cada año. Dice, ¿por qué? Vinyanze fue, Bemitzrayim sucedió, ese fue el principio, cuando Amisel salió. Pero eso tiene que suceder año con año para preparar la Geulá Atidá. Quiere decir que cuando venga el Mashiach, y trae el Ramjal un ejemplo. Hay un tronco que tiene 50 metros de diámetro y hay que cortarlo. Empieza cada uno a cortar un poquito, y al último uno va a dar el golpe de gracia, se va a cortar. Quiere decir que el último lo hizo, no, lo hicieron entre todos. Dice el Ramjal, por medio del ceder que cada Yehudí hace, que toma los arbakosot y come los kazaitot y cuenta el sipur de Yetziat Mitzrayim y comemos matzá los 7 días, estamos preparando la Geulá Atidá. ¿Y de quién va a ser el zehut? Va a ser tuyo. Dice en el Midrash, Babur ze asa Hashem li betzeti mi Mitzrayim. Es el pasú que habla cuando la Torah le ordena al padre de contestarle al hijo, Sheno Yodea Lishol. Le vas a decir, Babur ze, por esto asa Hashem li. Me hizo Hashem a mí cuando me sacó de Egipto. Pregunta el Midrash, ¿por qué dice asa Hashem li? Hashem hizo a mí en singular. Tendría que haber dicho Asa Hashem lanu. Yetziat Mitzrayim es por todo Am Israel. El zehut tuyo, el de Moshe Rabbenu, el de Aarón, el de todos. Y el pasuk dice Li. Contesta el Midrash por el zehut de cada uno y uno de los Yehudim que tuvieron emuná y compraron el Korban Pesach y salieron de Mitzrayim, la Geulá vino. Esa es la fuerza de cada Yahid para Am Israel. Para Am Israel cada uno vale todo. El pasuk no dice Asa Hashem lanu, Hashem nos hizo a nosotros. Cada uno y uno tiene el mérito de Yetziat Mitzrayim. Cada uno tiene que hacer el Mishhuk Hulaheb, apartarse de la bodazara, de la idolatría, comer los 7 días las matzot, preparar su cuerpo para recibir ese Ora Gadol. Y tú eres parte de la Geulá futura. Termina y dice el Ramjal. Por eso al final se come un kazay de matzá de la ficomán y después de eso ya no se puede comer nada durante toda la noche. Dice, ¿por qué? Vine kazayta matzá sheochlim uleamshich hamazon hamekudash hamehazek hayetzeratov shezacharnu. Dice, se come esta matzá al final para que podamos recibir el Yetzeratov. Pero para que se quede este tikún para todo el año, hay que comer el aficomán al final. Y no comer nada después de eso. Shekemoshe natam sar minape, así como el sabor no se va de la boca, kaje naor sar mina neshama. También la luz no se va de la neshama. Esa luz ruhaní que la matzá nos da a nosotros, si no comes nada, se te queda para todo el año. Dice el Ramjal, y eso no sucedió nada más en el primer Seder de Pesach, que fue en Mitzrayim, la noche antes de la salida, el miércoles, en la noche 15 de Nisan. Es algo que es para todas las generaciones. Quiere decir que Haga Pesach es la formación del pueblo de Israel. Es la forma de que el Yehudí se convierte en el 5.º reino, para poder recibir ese or, esa luz espiritual, que le da la oportunidad a cada Yehudí de poder cumplir las mitzvot. Esa especie que fue creada en el día de Shabbat Gadol y en Yetziat Mitzrayim, le da la fuerza a cada uno de poder cumplir las mitzvot y nos convertimos nosotros, ¿sí?, en el Mina Anushi, que es el 5.º reino para poder le cabé la Torah. Ese fue el preparativo para poder recibir la Torah. En el Sefer Jochma u Musar, que es un libro muy importante de Musar que escribió Rav Simcha Zissel, él hace una pregunta y dice, la Mishnah
al final de Masejet Pesachim dice, Hayab Adam lirot et atzmo kilu yatza mi Mitzrayim. Cada persona tiene que sentir en la noche del Seder como si salió de Egipto. Pregunta él, si está escrito la palabra Hayab, quiere decir que es obligatorio. No es una jumbra, no es un minhag, es Hayab. Aparte que el Taná de la Mishnah lo aprende de un pasuk, quiere decir Hayab. Y así como tienes una Mishnah, Hayab am likrot et hamegilá, Hayab es obligatorio. O Hayab ines levasume bepuria, muchos lo cumplen con Hidur, esa mitzvah, Hayab Adam, Hayab dice Hayab, im Hayab Hayab. Es Hayab Adam lirot et atzmo kilu yatza mi Mitzrayim. Pregunta él, ¿cómo se puede llegar a eso? Algo que pasó hace 3000 años, yo puedo sentir la misma alegría de que salí de Mitzrayim. Es algo que le están pidiendo al humano que no lo puede lograr, es imposible. Ha habido una persona que haya salido de la cárcel hace 20 años, seguro se acuerda del sufrimiento, pero no puede tener la misma alegría en este momento como hace 20 años cuando salió. La alegría cuando le dieron la noticia que iba a salir o que salió y él pensaba que nunca iba a salir, es algo indescriptible. Después de 20 años está contento, pero no puede ser lo mismo. Dice el Sefer Jochma Musar, si es difícil, y para eso una persona tiene que prepararse, y para eso son los 30 días. Las alajot, que son maasiyot, las aprendes en un minuto. Haces así, o prendes la vela, o te reclinas del lado izquierdo, o te comes el kazait en 4 minutos. Eso no es tan complicado, pero las cosas que son de la machshavá, la persona tiene que prepararse. Y dice el Sefer Jochma Musar, no se refiere que la alajá te obliga a que tengas la misma alegría como ese tiempo, que ze y efshar. Eso es imposible. La alajá no te puede pedir algo que el humano no lo puede hacer. O sea, ¿a qué se refiere? Al behinat ishtabdut aniglid lanu, y mamás que haz kenata bli efresh. ¿Qué es lo que la alajá te pide a ti? Así como los judíos cuando vieron Yetziat Mitzrayim, ellos se convencieron que dejaron de ser abadim la abadim y se convirtieron en esclavos de Hashem. Ellos eran esclavos de esclavos, porque eran esclavos de los mitzrim, que los mitzrim son esclavos de Hashem. Abadaihem, a mis son mis esclavos, se llama ishtabdut, que la persona tiene que anular su razón, su voluntad para hacer la voluntad de Hashem, porque tienes que saber que eso es lo que te conviene. Así como tú, niño que tienes 10 años de edad, y tú no sabes qué es bueno para ti, y tu papá que tiene 40 años, 50, que tiene más experiencia que tú, te está diciendo, hijo mío, no te cruces la calle cuando está el SIGA. No, yo lo voy a hacer. Yo te estoy diciendo que no lo hagas. Si tiene un poco de inteligencia el niño, el mishtabed quiere decir subyuga sus instintos a lo que el papá le dice, porque ese es, si tiene un poco de inteligencia, lo que dice el Sejel. Lo que nos pide alajá, Hayab Adam lirot et atzmo kilu yatza mi Mitzrayim, así como a Misel en Yetziat Mitzrayim, ellos se convencieron que lo bueno para ellos era hacer la voluntad de Hashem. Eso es el Hayab Adam lirot et atzmo kilu yatza mi Mitzrayim. En la noche del ser, después de que tú cuentas todo el sipur de Yetziat Mitzrayim y te convences que en od mi levadó, la persona tiene que leishtabed, porque tiene que saber que eso es lo que a él le conviene. Hay un sefer que se llama Sefer Pirush Asulam a la Zohar HaKadosh. Hay un Pirush, que se llama Pirush Asulam sobre el Zohar HaKadosh, que lo escribió Rav Ashlak, que vivía en Polonia. Y en el prólogo de su libro él escribe, aquí en Polonia, en el siglo XIX, los polacos estaban dominados por los rusos. Y los rusos, como todos conocemos, no es que sean las personas más decentes, los más buenos, los más Ben Adam la Javeró, se han caracterizado por aplastar y humillar a todos los pueblos que han dominado. Sabemos, la época de los zares es una cosa terrible. Los polacos estaban cansados de estar bajo el dominio de los rusos y empezaron a buscar su libertad y pelearon hasta que lo obtuvieron. Corrieron a los rusos de Polonia. Estaban felices, la libertad.
En el momento que tuvieron la libertad, no supieron qué hacer con la libertad. No estaban educados para llevar a cabo un buen gobierno. No habían trabajos, no habían hospitales, no había comida, no había agua. Empezaron a decir a algunos polacos que regresen los rusos, que nos dominen, por lo menos había lo que comer. Otra, no hay lo que comer. Dijo Rabashlag, dijo, no libraja. Una cosa es libertinaje y otra cosa es libertad. Libertad es cuando una persona sabe lo que tiene que hacer con la libertad. Am Yisrael sale de Mitzrayim, libres, después de 210 años, Abodat Pareh. Amigos, ¿qué van a hacer con la libertad si no tienen reglas? Libertad significa que una persona hace lo que debe hacer, no lo que quiere hacer. Si cada quien hace lo que quiere hacer, se acaba el mundo. Porque yo quiero robarle a él su casa y él quiere robarme mi automóvil. Cada quien hace lo que quiere. Cuando una persona hace lo que debe hacer, eso es libertad. En Ben Jorín el Amisiosek Batorah. No hay una persona libre más que estudia la Torah. Am Yisrael, cuando salieron de Mitzrayim, directo a recibir la Torah, para que no les pase lo que les pasó a los polacos en el siglo XIX, que tenían la libertad, pero como no supieron qué hacer con la libertad, se acabó Polonia, prefirieron que regresen los rusos. Porque si la persona no sabe lo que tiene que hacer con ese gran regalo que se llama que tú ya no eres esclavo, es peor. Am Yisrael, cuando sale de Mitzrayim, sabían lo que tenían que hacer, porque Hashem los sacó para recibir la Torah. Cuando Moshe Rabbeinu se le aparece cuando a Kadosh Baruj Hu se le aparece a Moshe Rabbeinu en el Har Sinai, que es decir, en el Sne, antes de que regresa a Mitzrayim, le dijo, Ta'abdun et Elokim al Arazeh. Ustedes van a recibir la Torah en esta montaña. Esa es la finalidad de Yetziat Mitzrayim. Por lo tanto, para Am Yisrael, Yetziat Mitzrayim no es la fiesta del libertinaje, sino es la fiesta de la libertad. Por lo tanto, la persona tiene que tener ese ishtabdut. Hayab Adam lirot et atzmo kilu yatza mi Mitzrayim. Tienes que saber que tus retzonot, tus instintos, tus gustos, tus deseos los tienes que saber y canalizar para Abodat Hashem Yitbaraj, tanto Ben Adam la Makom y Ben Adam la Haveró. En el Shulchan Aruch, cuando habla de la halajá de Shabbat Agadol en el Simán Taf Lamed, dice así: Shabbat shelifnei Pesach korin oto Shabbat Agadol mipnei haneh shenasabo. El Shabbat que está antes de Pesach se llama Shabbat Agadol por el milagro grande que pasó. Todos sabemos, en el libro del Tur está escrito cuál es el milagro que pasó. Que Am Yisrael, cuando estaba en Mitzrayim, antes de salir, Hashem les dijo que el día 10 de Nisan tenían que comprar un borrego. Y ese borrego era la Avodat Zará de los Mitzrim. Y cuando lo compraban los Yehudim, los Mitzrim se acercaban y le decían, ¿para qué compran? No, es que el día miércoles, el 14, lo vamos a degollar y nos los vamos a comer asadito el miércoles en la noche, el día 15. Los Mitzrim, según la lógica, tenían que haber matado a los Yehudim. ¿Cómo? Están degollando la Avodat Zará. Hashem hizo un milagro que los Mitzrim no pudieron hacer absolutamente nada, y sobre eso se llama Shabbat Agadol en este día, por el milagro tan grande que pasó. Primera pregunta. El Shulchan Aruch es un libro de halajot, no es un libro de derashot. Y aquí en este simán, el simán 430 Taf Lamed, dice Shabbat shelifnei Pesach korin oto Shabbat Agadol mipnei haneh shenasabo. No dice ninguna halajá. Este Shabbat se llama Shabbat Agadol. ¿Y por eso qué? ¿Por eso tengo que comer doble? ¿Tengo que hacer una seudá extra? ¿Tengo que hacer un Kriyat Torah diferente? No hay ninguna halajá especial. El Shulchan Aruch no es un libro de derashot, de halajot. ¿Para qué se llama este Shabbat Shabbat Agadol? A la fuerza tiene que ser que hay una halajá, hay una nafkaminale halajá, que este Shabbat se llama Shabbat Agadol. Yo he hablado con algunos psicólogos y ellos opinan, y creo que tienen razón, que cuando una persona va a empezar a hacer un cambio en su vida, no se la pongas tan difícil al principio. Si es un alumno,
que no estudia poquito a poquito, es una persona que es Baal Teshuvah poco a poco, porque si le avientas todo de una sola vez, después va a rebotar. Las cosas, take it easy. No puede ser las cosas tan difíciles poco a poco. El pueblo de Israel, durante toda esta época de Yetziat Mitzrayim, no participaron en nada. Toda la discusión, toda la comedia que estaba pasando era Moshe Rabbeinu y Aarón a Cohen con Paró. Salen, no salen, te mando esta macá, no te mando esta macá, bueno, váyanse, no se van. El pueblo de Israel estaba minatzá de lado. No fueron activos, estaban en forma pasiva. ¿Cuándo es la primera vez que el pueblo de Israel entra a la actuación? El día 10 del mes. Y les ponen una mitzvah que es casi imposible hacerla. Pasó un milagro que no les pasó absolutamente nada a Israel, el Nes de Shabbat Agadol, pero ellos no sabían. Muchas veces en la historia, cuando pusieron un Isayón como Abraham vino y Yitzhak, a quedar Yitzhak, Baruch Hashem no lo degolló a su hijo. Pero han habido muchas veces en la historia que le ponen un Isayón a una persona y sí, quemó a su hijo. Han habido muchas veces en la historia que los nisionot son difíciles y los han pasado las personas, pero no han terminado muy bien. Cuando es un Isayón, la persona sabe que puede ser a la derecha o a la izquierda. Ustedes se imaginen lo que pasó en la época de Yetziat Mitzrayim. A Israel nunca han cumplido una mitzvah. Y la primer mitzvah que les ponen es una mitzvah muy difícil. La mitzvah de comprar el Korban Pesach el día 10. Beazor la Jodes para el 14. Y ellos sabían que tal vez los iban a matar a ellos. Pregunte el Al-Shi Hakadosh. ¿Cómo puede ser que el Pasuk le diga al pueblo de Israel, Daberú, el Kohadat Bene Israel, y el día 10 comprarán Sele Betabot Selabait, cada quien un borrego por familia? Vea la Gemle Mishmer, lo cuidarán hasta el día 14. Beshahatu Oto, Kol Kehaladat Israel Binarain, lo van a degollar. La primer mitzvah se les pone tan difícil. ¿Cómo puede haber tanto nisayón? Dice el Al-Shich, cuando fue Makat Arob, Moshe le pidió a Paró que los deje salir a degollar el Corbán para Hashem. ¿Qué les dijo Paró? No, quédense. Aquí en Mitzrayim les doy unos días de vacaciones. Dejen de ser esclavos y hagan ustedes los Korbanot aquí en Mitzrayim. ¿Qué le contesta Moshe? Vayomer Moshe, lo nachon la sotken. No es correcto. Kitoabad Mitzrayim Nizbach la Hashem Eloquenu. Vamos a degollar el ídolo de los Mitzrim para Hashem. ¿Ustedes creen que si vamos a degollar al borreguito no nos van a apedrear los Mitzrim? Cualquiera entendía que si el judío iba a agarrar el borrego, que es la boda de los Mitzrim, y lo va a degollar, lo van a apedrear. Moshe Rabbeinu convenció a Paró, el lugar no es aquí. Nos tienes que dejar. Y después le dijo, está bien, váyanse 3 días, regresen. Hasta Paró entendió eso, de que no puede ser en Mitzrayim. Y ahora Kadosh Baruj Hu le pide a todo a Israel que degollen el borrego y que lo salpiquen a la Mashkov y al Shetea Mezuzot. Ese va a ser el Mizbeach, donde se va a salpicar la sangre, la puerta de tu casa, porque la puerta de tu casa es el Mizbeach. En la época del Bet HaMikdash, ¿dónde se salpicaba la sangre del Corbán? En el Mizbeach. En Mitzrayim, que no era Mizbeach, ¿cuál es el Mizbeach? La puerta de tu casa. Porque la puerta de tu casa es la que permite entrar o no entrar a todas las cosas de la calle. Quiere decir que la puerta de la casa es el Mizbeach. Ese Mizbeach que después se pasó al Bet HaMikdash, es aquel que imita a la puerta de tu casa. Pero la puerta de tu casa es el Mizbeach. A la Mashkov ve al Shetea Mezuzot. Ahí se salpicaba la sangre del Corbán Pesa para Learot. Que el Mizbeach de una persona es la puerta de la casa. ¿Qué es el Mizbeach? Donde una persona acerca las cosas, Makriv.
Una persona también makrib. Hay cosas que no pueden entrar a tu casa y hay cosas que sí pueden entrar a tu casa. Y cada uno sabe qué cosas pueden entrar, kasher, no kasher, tzeniut, no tzeniut, tecnología, no tecnología. La puerta de la casa es el mizbeach donde se salpicó la sangre, porque es donde makribim los korbanot. Le pide a Kadosh Baruj Hu Am Israel que hagan una mitzvah casi imposible de hacer. No los van a apedrear. Dice el Al-Shich HaKadosh. ¿Sabes por qué Hashem pidió eso? Porque el pueblo de Israel en Mitzrayim había hecho Hilul Hashem. Habían hecho idolatría y dejaron de hacerse el Brit Milá. Y eso quiere decir que el pueblo de Israel, Pagam, dañó toda su neshama. Todas las mitzvot que nosotros hacemos arreglan un miembro rohaní, espiritual de la persona. En el Sefer del Marhur, Rabbeinu Haim Vital, dice que la neshama de la persona tiene igual que el cuerpo 248 miembros y 365 gidim rohaniyim, y cada mitzvah corresponde a un eber o a un gid para hacer el tikkun, hacer el marhu. Dice el Al-Shich HaKadosh, es cuando es una mitzvah particular, pero cuando se hace una mitzvah que es con Mesirut Nefesh, se arregla toda la neshama de la persona. Y ya que el pueblo de Israel había cometido Avodat Zarah y había hecho Hilul Hashem y se comportaron como los pueblos de la tierra, para poder convertirse en un pueblo, el principio del pueblo de Israel tenía que ser con Mesirut Nefesh, con esfuerzo. No había otra forma de crear el pueblo de Israel más que con Mesirut Nefesh. Y por lo tanto la primer mitzvah fue la prueba de que tenían que comprar Beazor Lajodes y el Korban Pesa para hacer el tikkun, el arreglo para formar al pueblo de Israel. Cuando es la Tjalá, el principio, no había otra forma. Era difícil, era muy difícil, pero no había otra forma de crear el pueblo de Israel si no era con Mesirut Nefesh. El pueblo de Israel ha vivido durante toda su historia este inyan del Mesirut Nefesh, de hacer las cosas con esfuerzo, de hacer las cosas como tienen que ser. Por lo tanto, se pidió que hagan esa mitzvah con Mesirut Nefesh. Pregunta el Al-Shich. Pero, ¿cuáles fueron los actos de Mesirut Nefesh? Comprar el Korban Pesa el día 10 y hacer el Shehitá el 14. Pero ¿cuántos participaron? Muy pocos. Se compraba un Korban para 100 personas. Le hacían Shehitá un Korban para 100 personas. Él compró el Korban y los mitzvim se le echaron encima y pasó el milagro y pasó el Nisayón. Cuando iba a hacer la Shehitá del Korban, vinieron los demás mitzvim y él pasó el Nisayón. ¿Y qué pasa con el resto del pueblo de Israel? ¿Dónde hay el Mesirut Nefesh de todo el pueblo de Israel? Si eso nada más fue con individuos, con aquellos Shelohim, aquellos mensajeros que hicieron la mitzvah de comprar Beazor Lajodes, van a comprar Sele Betabot Selabai. Veshahatu oto kol ke'al adat Israel. La Gemara en Kiddushin aprende de ese pasuk, Shloho shel adam kemotó, veji kulam shohatim. Todos hacen shehitá al Kohan, uno hace por 100 personas. Entonces, pregunta el Al-Shich, según lo que yo dije que tenía que ser la mitzvah con Mesirut Nefesh, ¿no participó todo el pueblo de Israel? A lo mejor de 1000 participaron 50, pero no el pueblo de Israel completo. Y aquí se necesitaba la participación, el Mesirut Nefesh de todo el pueblo de Israel, entregar el esfuerzo. Dice el Maharal Miprag, en su Sefer Geburot Hashem, en el Perek Yud, y lo trae también en el Pirush de la Gadá del Maharal Miprag, sobre el caso en la Torah de Perashat Lech Lechá de Brit Ben Abetarim. Todos conocen el pacto que hizo Hashem Yitbaraj con Abraham Avinu, Brit Ben Abetarim. Desde ahí le avisó Hashem a Abraham Avinu: tu pueblo va a estar esclavo 400 años en Mitzrayim y después van a salir Birjush Gadol, van a salir con grandes riquezas. Dice el pasuk: Vayomer le Abraham, Yadoa te da, vas a saber que Ger Yezarajá va a ser tu descendencia peregrino, verso la en una tierra extraña. Babadún los van a esclavizar, vino Tamar va meochana.
y los van a hacer esclavos durante 400 años con sufrimientos. Dice el Maharal, hubieron 3 gezerot, 3 decretos en Brit Ben Abetarim. Primero, ger. Una persona que vive fuera de su país es difícil, no está acostumbrado. Primero el pueblo de Israel se convirtió en ger, sin ser esclavizado. Después Ba'abadum, después fueron esclavizados, segundo decreto. Después Beinu, fue con sufrimientos. Y explica el Maharal y dice así, desde que nació Yitzhak Avinu, sí, hasta que murió el último de los Shevatim en Mitzrayim, no había esclavitud. Pero a Misel éramos ger, y es un sufrimiento. Vivir fuera, offside, fuera de Eretz Israel es galut. Eso ya es un tzar. Número 2, empezó la esclavitud cuando murió el último de los Shevatim. Empezó Ba'abadum. Y después, los últimos 86 años, a partir que nació Miriam, y dice el Maharal, porque el Midrash dice, ¿por qué se llama Miriam? Mar. Fue la amargura, los últimos 86 años empezó Vinu Tam Arba Meot Shana. Son 3 gezerot, Ger, Abadum, Veinui. 886 años de Menirut. Hace 80 años hubieron 6 años de Menirut. En Mitzrayim hubieron 86 años que ponían a los niños de ladrillos y la gente vivía con el látigo todos los días. Fueron 3 gezerot. Cuando el pueblo de Israel, Hashem lo salva, todos conocen aquella derashá que trae la Gemara sobre el pasuk, la emor libnei Israel veotzeti etchem veitzalti etchem vegalti etchem velakachti etchem lileam, que son las 4 palabras de Geulah. Desde el kinder, yo fui esta semana con los niños del kinder, todos sabían veotzeti, veitzalti, vegalti, velakachti, son las 4 geulot que tuvo Am Israel, y por eso tomamos 4 copas. El Lashon de Rashi es Arba Leshonot shel Geulah, pero en el Yerushalmi está escrito Arba Geulot. El Sforno, no voy a explicar de él, no hay tiempo, tiene una explicación diferente a la que va a decir el Maharal Miprag. Y el Maharal Miprag dice, ¿cuáles son las 4 geulot? Las 3 gezerot fueron 1, 2, 3, dijimos primero, la menos fuerte, que es galut. La segunda, Ba'abadum, esclavitud. La tercera, en un sufrimiento. O las geulot empezaron de atrás para adelante. Dice el Maharal, la emor libnei Israel ani Hashem beotzeti lo sacaré mitachat ziblot Mitzrayim. No voy a explicar con amplitud, lo trae el Torat Mimá. Dice, a Israel dejó de tener abodat parej en Rosh Hashanah, pero la esclavitud siguió. Y aunque la Gemara en Rosh Hashanah dice que a Israel batla abodá, dice batla velopasca. Batla quiere decir no hubo inui, pero siguieron beabdut. Hasta casi cerca de la Yetzia. Primero se quitó los trabajos forzados, después se quitaron los trabajos completamente, pero todavía seguían en Mitzrayim. En Shabbat Agadol, cuando ya es la orden de la salida, se cumple el tercer lashon. Begalti, beitzalti etchem, meabodatam, begalti etchem. ¿Qué es begalti? Salimos de Mitzrayim. Salimos de la cárcel. Pregunta el Maharal. Y el cuarto de los leshonot, Belakachti etchem lileam, el Sforno explica Ze Mamad Har Sinai. Él explica diferente. Y dice así el Maharal. A la Shona Revi, la cuarta palabra, es Ahibur Beakadosh Baruchu. Es que el Yudí se apega a Boreolam, al Yedem Mesirut Nefesh, Shel Kol Klal Israel, de todos los Yehudim. Ese Hibur fue por medio que todos nishtadfu, todos participaron y todos dijeron, yo soy el Meshaleach, yo mandé a él para que compre, yo mandé a él para que haga shehitá. Es el Hibur, Belakachti etchem lileam. Cuando Hashem tomó al pueblo de Israel, en el momento que todos se unieron, en Shabbat Agadol, todos dijeron, yo soy socio con él. Por eso dice en el Shulchan Aruch, el Shabbat Shelifnei Pesach, no dice Nikra, se llama Shabbat Agadol, sino Korinoto. Todos le llamamos Shabbat Agadol. No Nikra se llama el Akorin. Todos participamos en ser parte
de este pueblo, y así como hay una alajá de Shlohosh el Adam que motó el shaliach de uno, es como uno mismo, todo el pueblo de Israel participó. ¿En qué participó el pueblo de Israel? Que yo me identifico con esa ideología. Nos convertimos en un Am porque todos fueron partícipes en las compras del Korban Pesach de Azor Lajodesh, y todos fueron partícipes el día 14 de hacer la Shechitá. Y ahí se cumplió el Lashon Belakahti etchem li leam. Los primeros Leshonot el Geulá es, primero, dejaron de haber inui, sufrimiento. Segundo, esclavitud. Tercero, galut. Faltaba el cuarto. Belakahti etchem li leam. Dice Ramoshe Feinstein, ¿se puede tomar vino entre la primera copa y la segunda? Sí. Entre la segunda y la tercera, sí. Entre la tercera y la cuarta, no. Porque las primeras tres es Geulat Aguf. El Guf del Yehudí salió. Le quitaron el Inui, le quitaron el Abdut, le quitaron el Galut. Pero después viene la unión con Hashem Yitbaraj. Si tú no separas entre la parte del... Si tú separas entre la parte de Geulat Aguf y Geulat Nefesh, te conviertes como los polacos que no supieron qué hacer con la libertad. Se necesita que venga junto Geulat Nefesh. Por lo tanto, no se puede tomar nada, no te puedes parar a la mitad del camino entre Geulat Aguf y Geulat Nefesh. Hay dos partes. Desde que a Misel salimos de Mitzrayim, se ha perdido el Geulat Aguf muchísimas veces. Se perdió muchas veces el Geulat Aguf. Hace 80 años no se perdió el Geulat Aguf, pero el Geulat Nefesh nunca se ha perdido, porque también en las cámaras de gases y en los campos de concentración a Misel cumplieron las mitzvot. En Auschwitz había un admur que lo mataron allá, el admur de Blujov. En el año 1942, antes de Hanukkah, él empezó a ahorrarse un poquito de margarina y dejar de comer para tener una medida para prender la primera noche de Hanukkah, la vela de Hanukkah. Y empezó a correr la voz muy en secreto que en el bloque 2A se va a prender la noche de Hanukkah, la vela de Hanukkah, y que vengan los que quieran ir, pero él les avisó, es peligroso, es sacaná. Pueden llegar los nazis y Mahshemam y a todos los que vean, o los meten a trabajos forzados o los mandan directo a las cámaras de gases. Entonces, el que quiera hacer Mesirut Nefesh, que venga. Pensó el Admut de Blujov, que iban a venir 4 o 5 personas. Le dijo a un Hasid de él que estaba, a lo mejor logramos juntar un minyan. Se corrió la voz. Llegó la noche del 25 de Kislev y empezó a llegar la gente al Tzrif 2A. 1, 2, se llenó. La gente amontonada afuera, muchas personas estaban amontonadas afuera. Le dijeron a Jajam, diga las verajot por favor en voz alta, porque hay muchos que están afuera para que usted los saque y de Jehová. Todos quieren cumplir la mitzvah de Ner Hanukkah. Se emocionó mucho el Jajam. ¿Cuántos quieren hacer la mitzvah de Hanukkah? Tomó la vela para prender, dijo la verajá al Ner Hanukkah, Sheasan Isim la botenu, y se le cerró la garganta, no podía seguir. Faltaba la verajá de Shehiyanu y empezó a voltear y veía que todos con la mirada, algunos llorando, como estaban viendo al Jajam va a prender la vela de Hanukkah. Se tardó como 30 segundos y dijo Shehiyanu Bekiyemanu las manos de prendió la vela y todos pisa y corre, se fueron, tenían miedo que lleguen los nazis. Se quedó solamente uno con el Jajam. Dijo, Jajam, tengo una pregunta que no creo que haya contestación. Yo estoy de acuerdo que usted dijo la verajá de Alalik Ner Hanukkah va a ser la mitzvah. Sheasan Isim la botenu, Bayamim Haem. Hace 2000 años es verdad. Pero Shehiyanu Bekiyemanu, las semanas de... Voltea a ver, Dan Baesh Betimerot Hashan. Vea las columnas de humo. Están quemando allí a no sé cuántos niños. Usted dice Shehiyanu a las semanas de, ¿cómo puede ser? No estoy de acuerdo que usted haya dicho Shehiyanu las semanas de. En esta situación se dice Shehiyanu las semanas de, gracias a Hashem por haber llegado a este momento.
Le dijo a la Nud de Blujov, yo pensé lo mismo que tú. Y por eso me paré 30 segundos y no sabía si iba a decir la verajá. Pero cuando yo volteé y vi a todos, ¿sí?, sus caras con esos ojos que estaban mirando cuando prendía la vela de Hanukkah, vi la eternidad, el nitzhiyut de Am Israel, que Am Israel nunca se va a perder, que a pesar de que nos están persiguiendo y nos están masacrando y nos están quemando, Dan Baesh Betimerot Hashan, pero el pueblo de Israel continúa, y por lo tanto decidí que hay que decir Shehiyanu Bekiyemanu Viyanu las semanas de, porque afilu que haya Galut, haya Abdut y haya Inui, el pueblo de Israel hizo el cuarto Lashon Shel Geulah, que es Bebeti Etchem Lileam, a ustedes los traje como mi pueblo. Por lo tanto es el Dvekut, la unión que tiene el Yehudí con Akadosh Baruj Hu. Y eso nunca se perdió ni siquiera en las cámaras de gases. Por lo tanto yo decidí que se tenía que decir Shehiyanu Afir en esos matzabim, porque demuestra lo que el pueblo Israel es. Y ahora que lo miramos después de 70, 80 años, ¿qué quedó de los nazis? Quedó un museo. Ellos querían hacer un museo de nosotros y nosotros hicimos un museo de ellos. Am Israel sigue existiendo, Kiloti Shachach Mi Pizarro. Viene un sefer que hace una pregunta: ¿por qué no decimos verajá sobre la mitzvah del Sipur de Yetziat Mitzrayim? ¿Y por qué no decimos verajá sobre la mitzvah de los Arba Kosot? Ustedes saben, todas las mitzvot, antes de hacer una mitzvah, ¿sí?, la persona tiene que hacer la verajá. Al mikra megilá, leo la megilá. Leitate betzitzit, me pongo el tzitzit. Hay una mitzvah de Arba Kosot. ¿Se hace verajá al Arba Kosot? No. ¿Se hace verajá al Sipur Yetziat Mitzrayim? No. Esa pregunta, la verdad, la hacen los Rishonim. Rabbeinu Yeroham y el Rif preguntan, ¿por qué no hay verajá a la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim? Y los Aharonim preguntan, ¿por qué no hay verajá sobre la mitzvah de Arba Kosot? En el Sefer Urim Betumim, él trae la pregunta de que por qué no se hace verajá la mitzvah de tzedaká. Cuando una persona le va a dar una tzedaká a un pobre, le da 1,000 pesos, 100 pesos, no se hace verajá. El Rashba hace esa pregunta. Shuvota Rashba pregunta, ¿por qué no se hace verajá sobre la mitzvah de tzedaká? Conteste el Urim Betumim, porque la mitzvah de tzedaká tiene un poco de kelalá, de puranut, tiene un poco de maldición. No se cumplió en nosotros la mitzvah Efes Kiloye Biom Baretz, que no haya ningún pobre dentro del pueblo de Israel. La mitzvah de tzedaká es la mitzvah más grande. El que hace tzedaká es como si me cayem con la torácula. El que hace tzedaká es como Baná Mizbeah. El que hace tzedaká salva un nefesh mi Israel. Pero a final de cuentas hay un poco de puranut, de castigo. Dice el Urim Betumim, por eso no se puede hacer verajá por la mitzvah de tzedaká. Nosotros estamos en el Galut y estamos festejando la fiesta de Pesa, y es el Herut, y comemos Beseba. Y dice en el Shulchan Aruch que la persona en Pesa tiene que sacar Kelim Naim, los bonitos objetos que tiene de mostrar. Dice, afilo que el yudí no tiene que demostrar en la calle, porque la persona tiene de la puerta de la casa para adentro, la matitrau. Mientras vivimos con los goyim, la gente no tiene que demostrar, y la persona tiene que vivir en Matzab Shel Zecher LeJorban, y no tiene que tener tantas cosas de luxus. Pero la noche del ser de Pesa, dice Shulchan Aruch, que ponga Kelim Naim. Pero aún así, dice el Ramá, ¿por qué ponemos en la cara un huevo Zecher LeKorban Hagigá? Pon un pedazo de carne. Porque recordamos también la fecha de Tisha B'Av, que estamos en el Galut. Entonces también hacemos un poquito de Abelut, de lo que nosotros no estamos en la época del Bet HaMikdash. Dice la Mishnah en Masejet Berajot, que Leatit Labo en el futuro ya no se va a recordar Yetziat Mitzrayim,
Así es el pasuk en Yirmiyahu Naví. O si se va a recordar, va a ser una cosa secundaria. Y Yetziat Mitzrayim es la base de toda la Torah Kulá. El Maharal Miprag dice, ¿por qué en los Aseret Adibrot dice Anoji Hashem Elokeja Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim Mibet Abadim? Tendrás la fe porque Hashem te sacó de Egipto. Ahí empieza la fe del humano, empieza cuando Hashem creó el mundo. Tendría que haber escrito Anoji Hashem Elokeja Asher Barati Shamayim Baretz. Esa pregunta la trae el Eben Ezra. Dice el Maharal Miprag, no, existe la emuná de los Umot Olam y ellos también tienen que tener fe en Akadosh Baruj Hu, porque Hashem creó el mundo. Pero el Yehudí tiene emuná por Yetziat Mitzrayim, porque Hashem es Elohim de todo el mundo, pero es Elokeja en segunda persona, tu Dios. Una persona tenía 10 amigos y a los 10 le dio un regalo. Se fueron 9 y se quedó uno. A ti te doy un segundo regalo especial. Para todos es Elohim, pero para ti es Elokeja. Elokeja cuando se convirtió, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim Mibet Abadim. Yetziat Mitzrayim es la base Shel Kol HaTorah Kulá. Por eso en los Aseret dice Elokeja Hotzeticha Meretz Mitzrayim. ¿En qué convirtió en Hashem, que no es Elohim, sino es Elokeja? Yetziat Mitzrayim. Pero Leatid Lavó, o Yetziat Mitzrayim no se va a recordar, o va a ser Tafel, va a ser secundaria. Vean la Gemara en Daf Yudbet, en Masejet Berajot. Dice Yirmiyahu, Leatid Lavó, ya no vas a decir Hashem que me sacó de Mitzrayim, Hashem que me sacó Mikol Aratzot, Umeeret Zafona, y te sacó de México, y te sacó de París, y te sacó de Irak, te sacó de Irán. No hemos llegado a ese matzab, por lo tanto no se puede hacer verajá sobre los Arba Kosot, porque también el hecho que estamos haciendo Pesaj en el Galut es el día de la libertad, el día de Jerut, el día de Nehorim, pero hay un poco de Klalá, un poco de Puranut. Los Jajamim Bedavka quisieron que en una parte del cedro de Pesa no haya verajá, para recordarte, Yehudí, no estamos en el matzav óptimo. Efes kilo lleve jaevión. No estamos en el matzav de la construcción del Bet HaMikdash. Por lo tanto, no se hace verajá por los Arba Kosot. Dice Rabel Yashib. ¿Y por qué nosotros no hacemos verajá por la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim? Porque en el momento que nosotros hacemos el Kiddush, eso significa la verajá del Sipur de Yetziat Mitzrayim. ¿Qué decimos en el Kiddush? Asher Kideshanu, Asher Baharbanu Mikol Amim, Asher Baharbanu Mikol Am Bekideshanu Bemitzvotav Batiten Lanu Beahavá. Yetziat Mitzrayim, ¿para qué fue? Para que el Yehudí sepa que es Asher Baharbanu Mikolam Beromemanu Mikolashon Bekideshanu Bemitzvotav Beahavá. Ese es el mensaje que el padre le da al hijo. Salimos de Mitzrayim para eso. Ese es el nusach de la verajá del Sipur de Yetziat Mitzrayim. Así es en el Kiddush. Asher Baharbanu Mikolam Beromemanu Mikolashon Bekideshanu Bemitzvotav. ¿Para qué salimos? Para eso. Entonces los Jajamim quisieron leadgish, que esa es la esencia de Yetziat Mitzrayim. Dice Rabel Yashib, y después decimos el párrafo de Al-Ahmania, Kol Dichvin Yetebe Yehul, que todo el hambriento que venga a comer, llegamos a la casa, después del Betakneset, cerramos las puertas, cerramos las ventanas para que nadie vaya a escuchar. Y decimos, todos están invitados. Jajam, lo había dicho cuando estabas en el Bet HaKnesset, a ver, invita a todos. ¿Cómo decimos cuando después del Kiddush, Kadesh Urhaz, Karpaz, y después Al-Ahmania? Di en el Bet HaKnesset, invítalos a todos. La verdad, el Ritva hace esa pregunta. Y el Ritva dice que lo decían en la calle. Y después Nahú decirlos en la casa. Dice Rabel Yashib, ahorita no estoy invitando a nadie. Ahorita le estoy explicando a mi hijo quiénes somos. ¿Por qué somos un pueblo diferente? Porque ya, hijo mío, te expliqué en el Kiddush, Asher Baharbanu Mikol Am, Beromemanu nos elevaste Mikolashon, Bekideshanu Bemitzvotav. Eso es identidad judía.
Identidad judía significa que le explicas a tu hijo quiénes somos nosotros, que somos Asher Baharbanu Mikolam, Beromemanu Mikolashon, Vekideshanu Mitzvotab Beahavá, Hashem Ohevotanu. Pero hace falta una cosa, hijo mío, ¿sabes lo que hice? Kol Tichvin Yeteve Yehul, Kol Ditzri Yeteve Yivsah. Mis arbamot no acaban en mis arbamot. Todos nos preocupamos por todos. No estoy diciendo lo que voy a hacer, estoy diciendo lo que hice. Y quieres saber cuál es la emuná que nos ha sostenido durante 1950 años en el Galut. Ashatá Hale Shana Ba Be'arad Israel. Este año acá, el próximo año en Eretz Israel. Ashatá Hale Shana Ba Be'arad Israel Bnei Hori. No es una tefilá. La tefilá es al final del Seder Nirtzah de Shana Ba Yerushalayim. Aquí es al principio del Seder. Le estás enseñando a tu hijo cuál es la emuná del Yehudí y cómo el Yehudí ha soportado durante 1950 años este Galut. Porque siempre hemos vivido con la emuná, este año acá, el próximo año en Eretz Israel, este año en el Galut, Ashana Ba Be'arad Israel Bnei Hori. Esa es la esencia de Am Israel. Asher Baharbanu Mikolam, Beromemanu Mikolashon, Vekideshanu Mitzvotav, Be'avá Zecher Litziat Mitzrayim. Pero no decimos Berajá en los Arbakosot porque hay Puranut. Porque nosotros estamos esperando que sea la Geulah Shelema. Ya queremos que Yetziat Mitzrayim se haga Tafel. Analicemos qué significa la Geulah Tidá. Toda la Torah está basada en Yetziat Mitzrayim. Y Yetziat Mitzrayim se va a anular o se va a hacer Tafel. Mahloket ben Zomá y los Jajamim. Pero nosotros ahora vivimos con Yetziat Mitzrayim y esa es la vida del Yehudí, Anoji Hashem Elokeja. Pero nosotros esperamos cuando va a cumplir el pasuk de Irmiyahu Naví, Asher Eveti Etchem Eretz Zafona, Eretz México, y de todos los lugares que Akadosh Baruj Hu nos va a sacar para llevarnos a Jerusalén. Ashatá Hale Shana Be'arad de Israel. Pero tienes que saber que somos un Am Echad. Nosotros somos el pueblo, sí, de que nos preocupamos cada uno por los otros. ¿Y cómo se obtuvo todo eso? Dice el pasú que cuando Jacob vino, bajó a Mitzrayim, fue a Beersheba, y allí a Kadosh le dijo, te prometo, Anoji al Hagamalo, te voy a sacar de Mitzrayim, vas a bajar, pero vas a regresar. El pueblo dice, no se va a quedar allá. Pregunta el Midrash, ¿cómo puede ser que Jacob vino cuando bajó, pasó por Beersheba? No tenía Waze. Dice el Midrash, el camino para llegar a Mitzrayim no es por Beersheba, porque eso fue por ahí, había más directo. Caniré que no tenía Jacob vino Waze, se desvió. Dice el Midrash, no. Él fue a cortar los arazim, unos troncos de árboles de cedro, para que cuando Amisel salga de Mitzrayim, van a necesitar esas atzeshitim para construir el Mishkan. Porque el Mishkan se necesitaba con maderas de Atzeshitim o Medim. Entonces Abraham vino y ya las había plantado, ves el Beersheba. Abraham vino y ya pensó que se van a necesitar. Vino su nieto Jacob, los llevó a Mitzrayim, los plantó en Mitzrayim. Y dice el Midrash Tanjumá en Perashat Terumá, que cada papá le decía a su hijo, ¿ves este árbol? Lo trajo tu abuelito Jacob y lo plantó porque un día vamos a salir de Mitzrayim y nos vamos a tener que llevar estas maderas para construir el Mishkan en el camino. Les pregunto a ustedes, ¿y cómo tuvieron para construir el Mishkan los Abneshoam y Abnebruim, las piedras preciosas? Dice el Midrash que cuando los Nesim salieron a la puerta de su casa, las nubes hicieron llover piedras preciosas, las tomaron y las llevaron. ¿Por qué Hashem no hizo que también lluevan las maderas de cedro para construir el Mishkan? Las tiene que plantar Abraham vino y Jacob vino después de unas decenas de años a cortarlas, cargarlas hasta Mitzrayim, plantarlas en Mitzrayim, sacarlas. Hashem hizo un milagro. ¿Saben cuál es la contestación? Que Abraham vino y no plantó árboles, plantó emuná. Árboles no se necesitaba.
Él plantó emuná. Tu abuelito Jacob los trajo porque hay una promesa que Hashem le dijo en Beersheba, Begamal Hagamalot, te voy a sacar de Mitzrayim. Y a lo mejor tú no vas a salir, va a salir tu hijo o tu nieto. Esa emuná fue la que le dio al pueblo de Israel para poder salir hasta el final de los 210 años y transmitió uno al otro. Eso fue 210 años, pero en este Galut llevamos 1950 años. ¿Dónde están esos arazim? ¿Dónde están esas maderas que van a ser los atzeshitim omdim en la época de la Geula? ¿Saben dónde están? Aquí, en los Bate Midrashot y los Bate Knesiyot y las Keilot HaKedoshot y los Kolelim y los Talmudé Torah. Esos son los arazim, porque cuando la Gemara en Masejet Megilá habla de este tema, dice, la Shejinah bajó a Mitzrayim y la Shejinah bajó con Am Yisrael a Babel. Y le pregunta a Abayé la Gemara, ¿y dónde está la Shejinah? Dijo, en el Betacneset de Utzal, una ciudad del pueblito, y en el Betacneset de la otra ciudad, ahí está la Shejinah. La Shejinah está en los Bate Midrashot. Esos son los arazim, esas son las maderas que van, con esas se va a construir el Bet Hamikdash. Van a agarrar una piedra o una madera del Betacneset de Sudáfrica y otra de México y otra de Nueva York y otra de Buenos Aires y con eso se va a construir. Esa es la emuná, porque en los Bate Midrashot es donde se transmite la emuná. Esos arazim que Jacob Avinu plantó son los arazim que plantamos en 1950 años. Después de 210 años hubo un Yetziat Mitzrayim. Ustedes se imaginan el Yetziat Mitzrayim que va a haber después de 1950. Por eso Yetziat Mitzrayim, dice la Gemara, va a ser tafel, va a ser secundaria. El Ikar va a ser Asherotzeti etchem Eretz Zafona o Mikol Aratzot. Esa va a ser la Geulá completa, que nosotros vamos a hacer Kimetzet Hameres Mitzrayim Arenu Niflaot. Es Ashataja Leshana Ba'abara de Israel. Por lo tanto, es la emuná que nosotros transmitimos a nuestros hijos. ¿Y quién lo tiene que hacer? Tú, el papá. La mitzvah más grande de toda la Torah, Beshinantam levaneja, enseña en la Torah a tu hijo. Los jajamim dijeron, levaneja elo atalmidim, son los alumnos. Si hay algún papá que no sabe estudiar Torah, le paga a un moré 10 pesos y le enseña Torah, y él cumple con la mitzvah de Shinantam levaneja elo atalmidim. Dijo el Mashgiach de Yeshivat Kol Torah, Rav Gedalia, eso es en la mitzvah más grande de Talmud Torah. Pero la mitzvah de Beigata Levinja, enseñar el Sipur de Yetziat Mitzrayim, ahí los Jajamim lo darshu elo atalmidim. Si no, nos hubieran aventado a todos los niños para que les enseñemos Belela Seder, el Sipur de Yetziat Mitzrayim. Dijo Rav Gedalia, si el papá nada más habla francés y el hijo se educó en otro país y nada más habla español, papi, vas a interlingua y aprendes español, porque no se puede cumplir la mitzvah del Sipur de Yetziat Mitzrayim por medio de un jajam, de un shaliach, porque para enseñar los yesodot de la emuná, solamente el padre lo puede enseñar. Le preguntaba a Rav Haim, ¿hasta qué edad el papá le tiene que enseñar a su hijo el Sipur de Yetziat Mitzrayim? Dijo, yo pensé que cuando el hijo ya sabe estudiar solo, ya no tengo que enseñarle. Le fui a preguntar a mi papá al Staiper, me dijo, no, si el papá tiene 100 años y el hijo tiene 80, y el hijo es más jajam que el papá, pero el papá le tiene que contar al hijo, porque este no es un Sipur de datos, de Yediot, no es un Sipur de la edad Jochma, es un Sipur de la edad Musar, es nexo. Los Jajamim quieren mucho a sus alumnos, pero nunca lo pueden querer como un padre. Y para enseñar las bases de Yetziat Mitzrayim, que es la emuná shel kol Torah kulá,
de Anojí Hashem Elokeja, no Hashem Elohim. Solamente el padre y el abuelo lo pueden enseñar. Ulman tesaper beosne binja o ben binja et ashet alto en Mitzrayim. Ahí no decimos Elo atalmidim, así dijo Rav Gedalia. Y por lo tanto el padre tiene que aprender el idioma del hijo para poder transmitirle. Yesodota Emuná se enseñan en Pesach. Pesach es la fiesta cuando nos convertimos en Am, nosotros kibalnu la Torah. Y eso es Shabbat Agadol, porque nos hicimos Gedolim, porque antes no teníamos que cumplir las mitzvot. En este Shabbat nos convertimos en Am, somos el pueblo que después de 7 semanas recibimos la Torah. Nos convertimos en Anashim Gedolim, Etzel Gadlut, Mishuk, Yedechem me Abodá Zará, y compren este son, y después coman 7 días esa comida kuló yetzeratov para que estén preparados todo el año. Por eso la Torah hizo tanta jombra en el din del Hametz, y por eso se hacen tantas jombrot, porque de eso depende la abodá del Yehudí durante todo el año. Así como Yom Kippur es un matbea shel teshuvah que sirve para todo el año, Lela Seder, Haga Matzot nos da a nosotros la emuná para que el Yehudí yashrish. Vivimos en una generación difícil. Es más difícil educar a los jóvenes en el siglo XXI. Pero la Torah es la que da la solución para todos los problemas. Keneged arba banim dibra Torah. A veces hay el hijo Rasha, Bar Minan. Y hay otro doble Bar Minan. El hijo Sheno Yodea Lishol, que no le interesa nada, N-A-D-A, nada, no les interesa nada. Por eso el Baal Agadá dijo antes, Baruch HaMakom Baruchu, Baruch Shenatan Torah Le'amo Israel, la refuá antes de la Macá. La solución de todas las cosas están en el Beta Midrash. Por eso dijo el Mesilat Yesharim en el Perek Dalet, el que cree que hay otra solución fuera del Beta Midrash, de estudiar Torah, para enseñar identidad judía y para que los jóvenes se encaminen como tiene que ser, dice un lashon muy fuerte, Yamut Behet'o, porque no hay otra etzá, Barati Yetzerara, Barati Torah Tablinlo, no hay etzá Heret. Baruch HaMakom Baruchu, Keneh Arba Banim. Keneh Arba Banim Dibra Torah es una enfermedad. Que todos nuestros hijos sean el hijo Jajam, Bechol Banai Limude Hashem. Pero a veces hay unos que se desvían un poco. La solución está en Baruch HaMakom Baruchu, Baruch Shenatan Torah Le'amo Israel. Es lo que nos ha conservado a nosotros durante todo el Galut. Amigo, tú eres 613, no eres 7. Y el de 7, amigo, no eres 0. Porque va a haber una época, si no viene el Mashiach, que también se van a casar con seres de 0 mitzvot. Porque no sabemos a dónde va a llegar el mundo. Si no hay la raya, si no hay el límite de la Torah Kedoshá, de Baruch HaMakom Baruchu, Baruch Shenatan Torah Le'amo Israel, se pierde toda la esencia del ser humano. Hace 80 años, el país más melumad que existía en todo el planeta Tierra, se convirtieron en Hayot Torfot, se convirtieron en animales que no tenían Tselem Elohim. Por eso dice Ramoshe Feinstein que en el primer libro del Rambam de los 14, que se llama Sefer Amadá, que son las bases del judaísmo, hay 5 libros. Un libro es el Sefer de Yesodea Torah la Emuná. El otro Sefer es Alajot Deot, que habla de las midot de la persona. Y muchos creen que con Emuná y buenas midot se obtiene todo. Dice Ramoshe Feinstein, aparte de que tienes que saber Alajot Abodá Zará, de qué alejarse, están Alajot Talmud Torah y Alajot Teshuvah. Porque si no hay Alajot Talmud Torah y Alajot Teshuvah, eso no es el Shlemut del Yehudí. Identidad judía es Alajot Deot, Derejer Eskatma la Torah, Yesodea Torah la Emuná, pero también Alajot Abodá Zará, Alajot Talmud Torah y Alajot Teshuvah,
que eso completan al Yudí. Sin Talmud Torah, Aikar Hasem Min HaSefer. Es un zehut para todos los que asisten y son partícipes en cualquier lugar de Torah. Porque en Shabbat Agadol hubieron muchos Sheluhim, pero hubieron más Meshalhim. Muchos mandaron y todos nos convertimos en un solo pueblo. Y ese fue el Kiddush Shamayim que todo Amisel participamos. Por este Shabbat no Nikra Shabbat Agadol, Korim Shabbat Agadol. Es una alajá. Nosotros tenemos Korim, saber. La persona tiene que leitmonen. Es una alajá de itmonenut. Shabbat Agadol es el Shabbat que nos hizo un pueblo y todos somos responsables, todos somos partes del Kiddush Shamayim. Y ese Kiddush Shamayim fue lo que purificó el cuerpo y el alma de todos los Yudim que de la Kabbalah Torah. Porque si hubo averá de Hilul Hashem, de Avodah Zará, se arregló con Mishuk Hulachem, con una mitzvah de Mesirut Nefesh. El pueblo de Israel empezó con Mesirut Nefesh y durante todo el camino hemos vivido ese Mesirut Nefesh. Que Bezrat Hashem, el próximo año nos encontremos a Shataha, Leshana, Abaa, Be'ar'a de Israel, Benehorim, תזכור שאני רות נעימות, אותו קהל רבי חניה בן הקשה אומר